Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Porque aquí en Mar del Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Para este nuevo capítulo de Al Carajo que acá estamos iniciando, entre los títulos principales que vamos a disponer y a desarrollar está el Día Mundial contra Chevron Texaco, una marca de las luchas del continente contra el extractivismo, la contaminación, el capitalismo, el saqueo y la resistencia de los pueblos, de las comunidades. Esta acción global de denuncia contra Chevron surge a partir del año 2014 desde Ecuador y a raíz de una imagen muy recordada, que es la del expresidente Correa yendo a la selva del Amazonas y metiendo la mano en un espejo de agua empetrolado y levantando esa mano al aire diciendo que era la mano negra de Chevron, iniciando un litigio contra la compañía que le valió a Rafael Correa después un contraataque de la multinacional en los organismos internacionales con una campaña muy fuerte y muy despiadada. En esta emisión número 13 de esta temporada de Al Carajo que estamos empezando a desandar, vamos a compartir un informe especial sobre este tema directamente desde el territorio, desde Ecuador, donde se originó esta bandera de lucha. Tenemos por delante un contacto con Radio Sucumbíos para refrescar la historia y conocer el presente en torno a esta cuestión que se repite a lo largo y a lo ancho del continente. Extractivismo sí, extractivismo no, extractivismo privatizado en manos de las multinacionales, saqueo de las riquezas y deuda ambiental. Ha sido el esquema neoliberal para los distintos países de América Latina y el Caribe. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, aquí en el micrófono y en la producción periodística, junto con Mavi Sosa para los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería para la historia, y por supuesto con los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, campesinas, sindicales, cooperativas y también radios públicas y radios universitarias, con quienes intercambiamos información directamente y a través de las cuales también se retransmite esta producción. Son cerca de 50 radios en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en América Central, que emiten Al Carajo en distintos días de la semana y del fin de semana. Además, para esta vuelta tenemos, como siempre, noticias, sumario informativo país por país y región por región, y por allí vamos a empezar, dándonos una vuelta por el continente. Twitter, Facebook, Instagram en las redes sociales, con el nombre del programa Al Carajo Radio, y también tenemos un canal de YouTube disponible, desde donde hacemos las transmisiones en vivo y que funciona como archivo histórico también de todos los capítulos y los principales contenidos de esta temporada y de las temporadas anteriores. 14 años de historia tiene este espacio Al Carajo en las radios de América Latina y el Caribe. Empezamos con el sumario, nos vamos a los primeros títulos y el desarrollo informativo desde este espacio radiofónico que compartimos con todos y todas ustedes. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo.
Las noticias de América. En Panamá está en marcha el juicio contra el expresidente Martinelli por presuntos hechos de corrupción. El empresario y político derechista, que gobernó entre 2009 y 2014, enfrenta una acusación por lavado de capitales en el ejercicio de su función en una de las múltiples causas abiertas en su contra. La imputación, presentada por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada del país centroamericano, atribuye a Martinelli y a otras 14 personas la compra, presuntamente con dinero de Estado, de la mayoría de las acciones de la editora Panamá América en el año 2010. Según el relato, los acusados utilizaron un complejo esquema de sociedades anónimas donde distintas empresas habrían depositado un total de 43.9 millones de dólares provenientes de comisiones por contratos para obras de infraestructura durante su gobierno, y con parte de ese dinero, el expresidente habría adquirido el grupo mediático, cuyos diarios tienen desde entonces una línea editorial subordinada a sus intereses políticos. Sin embargo, el acusado, que también es dueño de una cadena de supermercados, se declara inocente y asegura que se trata de una persecución política para evitar que sea nuevamente candidato a la presidencia en las elecciones generales de mayo del 2024. Martinelli, de 71 años, también está llamado a juicio por otra causa de presunto blanqueo de sobornos pagados en Panamá por la constructora brasileña Odebrecht. Al carajo. En Bolivia, el gobierno pide al Vaticano acceso a archivos de pederastía y se reserva el derecho de admisión de nuevos sacerdotes. A través de una carta, el presidente Luis Arce le pidió al Papa Francisco que se le brinde información a la justicia sobre casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica en el país sudamericano. Además, le anunció que el Estado plurinacional se reservará el derecho de ingreso de curas y representantes religiosos enviados por la Santa Sede mientras no se alcance un acuerdo sobre el tema. Arce se declaró consternado e indignado por los casos revelados a partir de la publicación del diario íntimo del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, donde reseñó haber abusado sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba. Sumado a este hecho, se dio alerta sobre al menos otros 23 nombres de sacerdotes implicados en hechos similares, donde hay violaciones incluso a niños de entre 6 y 12 años de edad. En su comunicación, el presidente boliviano también le informó al Papa que su administración asumió las medidas necesarias para evitar la impunidad de los responsables y mencionó el anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes, el aumento de penas para quienes los encubren y la creación de una comisión de la verdad para el esclarecimiento de estos crímenes. Al carajo. En Cuba, el Comité Central del Partido Comunista celebró su 6º plenario nacional. El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Plenos del Palacio de la Revolución, en La Habana, con la participación de miembros del Buró Político, del Secretariado General y de más de 100 miembros del comité. En los debates se evaluó el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social de la Revolución Cubana en un contexto de agravamiento de la situación económica de la nación caribeña por la crisis internacional y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Entre las mayores preocupaciones manifestadas estuvieron los problemas en el sector primario de la economía, la producción de alimentos, el transporte, las dificultades con el suministro de energía eléctrica, la construcción de viviendas y la producción y comercialización de medicamentos. También se llevaron a la mesa las críticas y observaciones de la militancia de base de todas las provincias y los distintos municipios del país, con pedidos de mayores compromisos para la solución de los problemas, con eje en el reclamo de políticas que impacten positivamente en la población, elevando la oferta y el acceso a los bienes y servicios. Por último, el Comité Central decidió impulsar un proyecto sobre el código de ética de los cuadros partidarios y una convocatoria a la segunda conferencia del PC cubano, que será en el próximo mes de octubre, invitando al presidente Miguel Díaz-Canel. Al carajo. En México, crean el primer registro de personas LGTBI+ desaparecidas. La iniciativa surgió de una alianza entre activistas, académicos y organizaciones de derechos humanos para visibilizar la problemática y exigir al Estado por la resolución de los casos. Se trata de un documento metodológico que analiza el contexto general de la desaparición de personas LGTBI+ en el país, su registro y su documentación, con el objetivo de proporcionar información sobre cómo esta violación a los derechos humanos afecta de manera diferenciada
a este segmento de la población. Entre otros elementos, incluye un directorio de oficinas del Estado, donde se puede denunciar una desaparición, así como los funcionarios, instituciones y mecanismos que intervienen en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. Además, denuncia los incumplimientos al protocolo homologado de búsqueda y la Ley General en materia de desaparición, que señala que las autoridades tienen el deber de debida diligencia cuando existe violencia de género, ya sea cometida contra mujeres o personas de la diversidad sexual. La guía fue presentada por las organizaciones ante el Senado, lo que significó la primera oportunidad en que la Cámara Alta del Congreso de México debate sobre la desaparición de personas LGTBI, fenómeno que denuncian deviene de una crisis de derechos humanos, donde las cifras oficiales contabilizan más de 111.000 personas que faltan de sus hogares en todo el territorio mexicano. Allí, en el Senado, habló Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, una de las organizaciones impulsora de la guía. Me parece que esto es mucho más que una guía, ¿no? O sea, el documento se llama guía, pero creo que cumple un montón de funciones que es importante destacar, ¿no? Sí es una guía, desde luego desde el capítulo 4 hasta el final, tiene el elemento de guía en el sentido de que le da a quien lo necesite datos concretos de cómo llevar a cabo ciertos pasos importantes, cómo documentar, cómo hacer el análisis de contexto, cómo hacer el registro de datos, cómo hacer la gestión de los archivos. En ese sentido es claramente una guía. Aporta datos sobre el fenómeno de la desaparición forzada, sí de las comunidades LGBT, pero también sobre la desaparición forzada en general. Destacan un estudio de Data Cívica donde se caracterizan las poblaciones desaparecidas, que creo que es muy útil y que le da a la ciudadanía una idea mucho más clara de quiénes son las personas desaparecidas y cómo también tenemos en general prejuicios y estereotipos en torno a quién desaparece y por qué desaparecen, ¿no? Todo el discurso de la guerra contra las drogas y esos temas en donde se vincula la comisión de delito a la desaparición como si fuera una condicionante, ¿no? Las personas desaparecidas como sospechosas de cometer delitos, que creo que es algo que se ha sembrado desde un discurso muy vinculado con el Estado desde hace ya muchos años, ¿no? Y que hay que reconocer, cuidar y contradecir. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Música ahora en el aire, después de los primeros títulos, recorriendo América Latina y el Caribe. Este programa se transmite y se escucha a través de radios de distintos países de nuestra región, entre ellos Chile, donde sonamos vía Radio Placeres de Valparaíso y Radio Conciencia de la Sexta Región, entre otras redes. Nos vamos a instalar ahora sonoramente en este territorio. La artista chilena Camila Moreno está presentando una nueva canción desde hace pocos días, girando por la Patria Grande. Así que la voy a saludar a Mavi Sosa, nuestra compañera que nos trae las expresiones y las identidades del continente, también a través de canciones, para escucharla. A Camila. Hola Mavi. Hola Pablo y un saludo especial como siempre a todos los oyentes de Al Carajo. Camila Moreno lanzó hace apenas unos días Antes que el sol nos queme, una canción que comparte con Andrea Echeverry, cantante colombiana reconocida por ser la voz de la banda Aterciopelados y también, por supuesto, por su carrera solista. Pude escuchar mi muerte. La artista es una de las jóvenes valores musicales de Chile que además adoptó desde sus primeros años musicales un compromiso social muy interesante desde su carrera musical. Hablando de temas vinculados al medio ambiente, tomó la bandera del feminismo y de los movimientos LGBT y también algunas reivindicaciones políticas y sociales. En 2022 editó el disco Rey Secreto, del que ahora comienza a despedirse con esta grabación en colaboración con Echeverry. No es la primera vez que estas voces se juntan en diferentes canciones, en general en aportes discográficos en el disco de una y en el disco de otra.
Escuchamos entonces Antes que el sol nos queme, una canción compuesta por Paulinho Mosca e interpretada por Camila Moreno en colaboración con Andrea Echeverri. En una gigante roja, todos vamos a morir. Cuando sepa el universo que nosotros terminamos, alguien te recordará en el cuerpo. Alguien se tropezará en el fuego. ¿a dónde vamos antes que el sol nos queme? Millones de años y al final habrá que oír. Cuando nuestro sol se expanda, alguien tiene que salir a buscar otra galaxia donde quepan los humanos. Mirando algo que nadie esté viendo. Origen de la vida renaciendo. ¿A dónde vamos antes que el sol nos queme? Millones de años y al final habrá que oír. Miren hacia el cielo, vean el pasado. Hay una galaxia con enormes brazos. Alguien te contesta, Alguien te contesta, alguien que te mira, alguien que te envía, alguien te recuerda, alguien te recordará, alguien se tropezará. Momento cultural musical en Al Carajo. Las canciones de América Latina que nos trae Mavi Sosa. Escuchamos Antes que el sol nos queme, una canción compuesta por Paulinho Mosca e interpretada por Camila Moreno en colaboración con Andrea Echeverri. La pluma desde Brasil, las voces desde Chile y desde Colombia. América Latina unida simplemente con una canción. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y pasamos de Chile al Río de la Plata. La Revolución de Mayo en clave latinoamericana, con nuestro historiador de cabecera, Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y de la Educación Pública, desde Argentina para el resto del continente, a través de Al Carajo. Compañero Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Estamos por el camino correcto, ¿no? La Revolución de Mayo de 1810, no como un hecho aislado en Buenos Aires, sino como parte de un proceso político con muchas particularidades y con muchos matices que se estaba dando
en todo el continente. Sí, a mí me parece que lo más importante, siempre yo subrayo cuando hablo de esto, es eso, ¿no? La dimensión latinoamericana, porque lamentablemente, digamos, lo que ha quedado en cada uno de los países que fueron surgiendo es como esa idea del nacimiento de cada uno de los países, ¿no? Entonces en la Argentina tenemos esta idea del 25 de mayo es el nacimiento de la patria, que en un punto es interesante, pero en otro punto es medio complejo, porque lo que nos hace es separarnos de la historia de los otros hermanos latinoamericanos que formaron parte de este mismo proceso. La verdad que técnicamente la Argentina no nace el 25 de mayo de 1810. Bueno, los países tampoco nacen porque no son personas, pero es una metáfora. Pero técnicamente, más allá de que el locro está bueno y el vino y las empanadas, etcétera, etcétera, ahí hay un problema con esa idea, que es que hay dos cuestiones que son clave, ¿no? Que me parece que son problemáticas. Una, que es la más importante, me parece a mí, es que nos separa del resto de la región, porque no nos ve como parte de un mismo proceso que se estaba dando de revolución, porque si nosotros nos viéramos de esa manera diríamos, che, pucha, qué pena, nos terminamos separando. En cambio, nosotros ya pensamos que arrancamos separados, ¿entienden? No es lo mismo decir, íbamos todos más o menos en la misma y de pronto por distintos motivos nos empezamos a fracturar, y bueno, y ver por qué nos empezamos a fracturar y cómo nos podríamos volver a unir, que decir, bueno, en la Argentina nació en 1810, ¿no? Y entonces el proceso de la Argentina es totalmente distinto al de Uruguay, al de Bolivia, al de Paraguay, bueno, estaban hablando de Chile, a Chile, ¿no? Y entonces es como si cada país ya nació en 1810 de manera separada, ¿no? Y eso me parece a mí uno de los más grandes problemas de las formas en que nosotros seguimos celebrando, ¿no? Oficialmente estas fechas, y es muy importante recuperar esa dimensión regional. De hecho, ¿no? La Revolución del Río de la Plata o el Virreinato del Río de la Plata fue una revolución que abarcó Buenos Aires, que abarcó todo el litoral, por supuesto, que abarcó la banda oriental. Bueno, Paraguay desde muy temprano hizo un camino bastante aparte, pero estuvo vinculado. El Alto Perú fue un foco clave revolucionario, y también toda la experiencia de Chile, ¿no? Hay algo muy importante ahí, esta idea de San Martín liberando Chile como si fuera un país aparte, ¿no? Argentina liberando Chile. Bueno, eso no es así, eso fue parte de una empresa común. Y esta idea de una empresa común me parece clave, porque si nosotros recuperamos que el pasado fue algo común, podemos recuperar un presente y un futuro común, ¿no? Eso me parece fundamental, insistir mucho en que, a pesar de que efectivamente sí, la Revolución de Mayo se dio en Buenos Aires y después efectivamente eso derivó en la Argentina, inicialmente eso fue parte de un proceso continental, o en gran medida continental, ¿no? En 1810, a partir del triunfo de la Junta en Caracas, que ocurre en abril de 1810, empieza a darse todo un proceso escalonado de juntas. Fíjate vos, Pablo, que en general en la escuela no, eso mucho te lo enseñan así muy superficialmente, la mayoría de la gente no tiene mucha noción de lo que estaba pasando en el resto de América Latina en ese momento, hoy tampoco, lamentablemente. Entonces es muy importante insistir, ahí hay un proceso de juntas que se dan en toda América, no en toda, en la mayoría de América, y ese proceso de revolución que estalla, no estalla en la Argentina, porque la Argentina no existe, sino estalla en el Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata, y el Virreinato del Río de la Plata era lo que hoy está integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y eso hubiera podido ser un proceso muy, muy, muy distinto. Hay una revolución o una sucesión de revoluciones en nuestros países que a posteriori terminan sosteniendo muchos lazos de dominación con las metrópolis conquistadoras. Por ejemplo, en lo que fue la conmemoración del 25 de mayo en la República Argentina, se volvió a realizar el Te Deum, con la Iglesia Católica dando su voz como parte de la patria emancipada, cuando en realidad, con todo respeto por la fe de cada uno y de cada una, esa Iglesia Católica llegó al continente con los invasores y los dominadores. Sí, sin duda. O sea, una cuestión clave ahí, yo siempre subrayo, cuando hablo de la Revolución de Mayo y el proceso de independencia, yo subrayo el carácter conflictivo también, ¿no? Porque nosotros tenemos un poco una idea nada más de que el conflicto era con el virrey o con España, ¿no? Y en realidad esto fue un conflicto muy importante, muy profundo, que se abre en 1810, que ya se viene calentando en gran medida desde antes, ¿no? Pero que explota en gran medida por la crisis enorme que está viviendo España en ese momento, de 1808 a 1810.
Y algo muy importante es que en realidad inicialmente esto no es una guerra entre Argentina, que no existía, insisto con esto. De hecho, cuando nosotros nos independizamos como provincias unidas en Sudamérica. Yo insisto con esto porque el proyecto era más ambicioso que meramente Argentina. Era más grande, ¿se entiende? Era más interesante, era más amplio, era más americano. Bueno, Jorge Abelardo Ramos dice, nosotros fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, ¿no? Podría haber habido un proyecto de unidad consolidado que finalmente no pasó. Pero digo, a principio esto no es claramente una guerra de independencia entre americanos versus España, sino fundamentalmente una guerra civil. Una guerra civil entre quienes estaban a favor de cambios y quienes estaban en contra de cambios. Pero además, y ahí hay algo muy importante, que aquellos que estaban a favor de cambios no estaban todos por la misma. Que si nosotros generalmente tenemos cierta imagen de, bueno, conflicto entre Moreno y Saavedra, pero no, tal vez a veces no mucho más, ¿no? Y en general el panteón que se ha construido es un panteón, el panteón oficial, digamos, de nuestra historia, es un panteón liberal, elitista, obviamente, machista, por supuesto, en el cual parece que todo el mundo se llevaba más o menos bien. Y bueno, no es así, digamos, había intereses contrapuestos, conflictos, había proyectos en pugna, ¿no? No es solamente Saavedra y Moreno, después muchas veces una de las cosas que más se ha escondido es el gran conflicto que San Martín tenía con Rivadavia, ¿no? O, bueno, obviamente todo el conflicto de Buenos Aires con las provincias, pero particularmente con Artigas. Una de las cosas más lamentables de cómo se cuenta nuestra historia más oficial, digamos, más escolar, es ese aborramiento de la banda oriental y de esa experiencia tan interesante que fue el artiguismo, ¿no? El artiguismo fue la más radical de las tendencias revolucionarias en el Río de la Plata. Nosotros en general es como que nos quedamos con San Martín, que por supuesto es muy importante, muy interesante, y queda de lado toda la experiencia artiguista, ¿no? Y ese artiguismo queda borrado porque, bueno, es el padre de la patria de Uruguay, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo muy ficticio, muy problemático, que hay que obviamente retomar. Entonces, lo que quería decir es que nosotros tenemos básicamente proyectos en disputa de los propios revolucionarios, ¿no? Tenemos proyectos. Yo siempre cito el discurso de Macri, ¿no? En el 2016, que fue realmente muy lamentable, muy lamentable. Mauricio Macri, recordémosle a la audiencia, para la audiencia que no es argentina, presidente neoliberal, ¿no? Que gobernó desde 2015 al 2019, que Mauricio Macri en el discurso del 2016, que fue el bicentenario de nuestra independencia, dice, me imagino, en el cual fue un festejo muy poco latinoamericano, a diferencia del festejo del bicentenario de la Revolución de Mayo, en la época de Néstor y Cristina Kirchner. En ese acto muy poco latinoamericano estaba presente el rey, ¿no? En ese momento Juan Carlos I, y le dice, ¿no? Me imagino la angustia de los patriotas, ¿no? Querido rey, me imagino la angustia de los patriotas. Y ahí yo siempre cito esa frase porque efectivamente lo que dice Macri es un papelón, es una vergüenza, realmente es una cosa increíble que alguien pueda decir semejante cosa en un bicentenario de la independencia, pero da cuenta de sectores que estaban angustiados. Efectivamente, había sectores que no estaban convencidos de la independencia. Por eso, en varios países, y particularmente en el nuestro, nosotros tenemos un bache de 6 años, del 2010 al 2016, que no se entiende por qué no nos declaramos, de 1810 a 1816, por qué no declaramos la independencia. Y era porque había sectores, efectivamente, más elitistas, más conservadores, que estaban asustados, estaban angustiados, y que hicieron todo lo posible por negociar algo con España o traer algún rey de algún lado, que no querían un proyecto verdaderamente americano. Y la tragedia es que había otros que eran verdaderamente muy patriotas, ¿no? San Martín, Belgrano, Güemes, Artigas. Yo siempre digo lo mismo, y es retomando ahora claramente la pregunta que vos hacías. La tragedia es que esos sectores en gran medida triunfaron militarmente. Sobre todo San Martín y Bolívar, si lo pensamos más latinoamericanamente, triunfaron militarmente y derrotaron finalmente a España y son quienes consolidaron nuestra independencia. Pero no fueron quienes usufructuaron nuestra revolución, ¿no? Siempre la pregunta es, bueno, ¿qué fue 1810? ¿Qué fue todo este proceso? ¿Fue una revolución? ¿No fue una revolución? Sobre esto se ha escrito un montón, siempre hay un debate muy grande. Porque también hay algo acá que pasa mucho, que nosotros tenemos esto, Revolución de Mayo, y es como que ahí se terminó, ¿no? Revolución de Mayo, después Independencia. Bueno, en el medio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Y es un debate muy grande, pero uno podría decir, así a grosso modo, que acá lo que hubo fue intentos de revoluciones sociales, intentos de cambios sociales.
que hubo un intenso protagonismo popular en el Río de la Plata particularmente y en otras partes, pero que al final lo que fue definitivamente fue una revolución política, en gran medida usufructuada por una élite criolla que estaba bien antes y ahora va a estar mejor, ¿no? Y muchas de las lógicas coloniales que vos señalabas, por ejemplo la de la iglesia, van a continuar, y muchos sectores populares que estaban mal van a seguir estando mal, o a veces incluso peor, ¿no? Por ejemplo, pensemos a la larga los pueblos originarios de Argentina o de Chile, que van a terminar sufriendo grandes genocidios, ¿no? Entonces, la revolución hay que pensarla siempre como un proceso inacabado, ¿no? Como ese libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, ¿no? La independencia quedó trunca y por eso es tan importante retomarla. Pero retomarla, yo siempre subrayo esto, retomar no esta idea de la revolución de mayo argentina, sino una revolución continental, la revolución de mayo dentro de una revolución americana, eso es lo que hay que retomar. Juan Francisco Martínez Pería, historiador en Al Carajo, desde Argentina para toda América Latina y el Caribe. Mencionaste un libro, te pregunto por libros, para profundizar la propia investigación o la revisita o revisión que puede hacer cada oyente. Y también te pregunto si esas revoluciones de principios del siglo XIX en América siguen efectivamente abiertas, siguen siendo procesos en desarrollo. Lo dijo Chávez en su momento, recuperando la figura de Simón Bolívar: esta no es una nueva revolución, es la misma, es su continuidad. ¿Se puede pensar lo mismo de las revoluciones del sur, puntualmente desde el Río de la Plata? Sí, a ver, vamos a empezar con la pregunta. Sí, absolutamente. Pero yo creo que hay que conectar esos dos procesos, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, una de las cosas más lamentables que pasa acá es que nosotros no sabemos casi nada de Bolívar, ¿no? O sea, es como que se armó un River Boca, Bolívar, no sé si River Boca, pero como dos figuras que bueno, uno va con uno o va con el otro. Nosotros desde el sur del sur podemos también reivindicar la revolución bolivariana y podemos claramente embanderarnos con eso, porque esta fue una revolución continental. ¿Bien? Esto no fue una revolución de solamente Argentina, que como les decía no existía, sino que es una revolución americana. Pero bueno, claramente podemos reivindicar a Bolívar, San Martín, Artigas, y tantas otras figuras, María Remedio del Valle, Juana Zurduy, Belgrano, Castelli, ¿no? Y por supuesto también reivindicar la revolución de Tupac Amaru, de Tupac Katari, que fueron procesos anteriores, que no fueron iguales, pero que hoy por hoy podemos retomar, la revolución haitiana también, ¿no? Entonces, desde ya que eso es algo que nosotros tenemos que hacer, creo que, y me parece clave que los sectores críticos, militantes y progresistas y nacional populares y latinoamericanistas recuperen esa historia. Esto ya lo dijeron tanta gente en el siglo XIX, ya en el siglo XIX Simón Rodríguez dice: la revolución fue traicionada, ¿no? Hay que recuperar la bandera de la revolución. Francisco Bilbao habla de una segunda campaña, José Martí habla de una segunda revolución, ¿no? La revolución cubana también retoma esta idea, la década del 60 y 70 también. El propio Perón, ¿no? Perón en la Argentina hace una segunda declaración de la independencia, ahora una independencia económica, ¿no? En 1947. Seguimos en eso, porque los problemas siguen siendo los mismos y no exactamente iguales, pero muy parecidos. Y obviamente una de las cosas más trágicas es que en ese momento había mayor conciencia americana, ¿no? Yo siempre, y acá estamos en un medio de comunicación y tenemos un programa sobre América Latina, yo siempre digo que en ese momento, si uno agarra las gacetas hablaban mucho de América, mucho. Esas gacetas, digo, en el momento revolucionario había una gran conciencia americana, había mucho interés de lo que estaba pasando, ¿no? Cuando había un triunfo de una batalla en un lado, se festejaba en otro, se veía como un proceso común. Y hoy por hoy no pasa eso, ¿no? Hoy por hoy, salvo este programa, que es un gran caballito de batalla, y otros, no tenemos una gran conciencia latinoamericana en los medios, ¿no? Y eso es algo que hay que retomar mucho, ¿no? Y cerrando con lo de los libros, sí, obviamente hay un montón de libros. En la Argentina yo recomiendo La Revolución de Mayo de Norberto Galazo, recomiendo un gran libro de Gabriel Di Meglio, Vivo del Bajo Pueblo, uno de los mejores libros sobre la participación popular en la Revolución de Mayo. Es uno de los temas que más se está trabajando en los tiempos recientes. Hay una autora que se llama Sara Mata, que ha trabajado mucho también el tema de Güemes, ¿no? Tiene muchos libros sobre Güemes.
Hay un libro que se llama Negros de la Patria, que también trabaja la participación de las poblaciones afro-argentinas en el proceso de independencia, ¿no? Que también es muy importante, porque realmente queda eso como corcho y nada más, y ahí hay una falta de estudio grande. El libro de Dora Barranco, Mujeres en la Sociedad Argentina, también muy interesante, un muy buen capítulo para ver el tema de las mujeres. Felizmente hoy por hoy se está recuperando también eso, pero fíjate la recuperación que se hace Juana Zurduy, si nosotros lo vemos con una mirada muy estrecha, en realidad boliviana. Digamos, ¿no? Si pensamos en esta idea de la Argentina se independiza y Bolivia es otra cosa, Juana Zurduy sería boliviana por todos sus procesos en Alto Perú. Felizmente eso lo estamos trayendo acá. Y después un libro muy bueno de un autor cubano que se llama Sergio Guerra Vilaboy, ¿no? Que tiene un libro que se llama El Dilema de la Independencia, que es excelente para tener una mirada más general sobre el proceso, que realmente recomiendo muchísimo. Juan Francisco Martínez Pería, historia desde la Argentina a toda América Latina, en Al Carajo. Juan, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo, un saludo para vos y para toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Historiador, docente, desde el Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, desde la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de la Argentina, desde la educación pública, nuestro compañero Juan Francisco Martínez Pería, una vez más en este programa al que le queda todavía un tiempo más de recorrida por todos los rincones de la patria grande. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Ahora, la mano sucia de Chevron en Al Carajo. Más de 1000 pozos oscuros en la selva ecuatoriana, en la selva ecuatoriana. Delatan suelos dañados y aguas contaminadas, Chevron con su mano sucia ha tocado la Amazonía, con su diestra y su siniestra derramando porquería. Cuando la empresa Chevron operaba en la Amazonía ecuatoriana, vertió en tierra y en ríos unos 59.9 millones de litros de residuos tóxicos y quemó 235.000 millones de pies cúbicos de gas a cielo abierto, con daños irreparables a las comunidades. Y a partir de la iniciativa de un grupo de personas afectadas en la región, se creó una campaña de concientización sobre los efectos ocasionados por la multinacional, para pedir justicia y para pedir reparación. Desde allí nace la acción global contra Chevron, que tuvo un nuevo capítulo días atrás y que vamos a reseñar ahora en Al Carajo. Chevron Texaco operó en Ecuador desde 1964 hasta 1990 y extrajo y se llevó millones de barriles de petróleo sin cuidar ningún tipo de parámetro de seguridad para la preservación de la naturaleza. Extractivismo, saqueo de los recursos naturales y contaminación, pobreza y muerte para el pueblo. El petróleo se fue a Estados Unidos y a las comunidades amazónicas y al Estado ecuatoriano le quedó el pasivo ambiental y social. Compartimos en Al Carajo informe especial directamente desde el territorio, desde la Amazonía ecuatoriana, sobre la historia y el presente de este caso. El colega, compañero Víctor Gómez, desde Radio Sucumbíos de Ecuador, nos ofrece esta recorrida. El 21 de mayo del 2014 se instituyó formalmente el Día Mundial Anti-Chevron. La iniciativa fue impulsada por un grupo de afectados amazónicos en Ecuador para crear y difundir una campaña de concienciación sobre los daños ambientales ocasionados por la empresa petrolera Texaco Chevron cuando realizaba operaciones extractivas en Ecuador. En los años que lleva adelante esta campaña, se han adherido varias organizaciones a nivel global y se han realizado diversas acciones para demandar a nivel mundial las afectaciones que esta corporación petrolera ha dejado a su paso. Y para abordar esta temática vamos a conversar con Natalia Rengifo, quien es la directora de la campaña de clima de la organización Que Pare el Abuso Corporativo. Ellos, entre otras organizaciones, están también vinculadas a esta campaña a nivel mundial en torno al Día Anti-Chevron. Natalia, cuéntanos, ¿qué actividades han planificado para esta ocasión?
La jornada, como lo hemos llamado ya desde hace 10 años, la jornada Chevron, es una jornada que se ha generado por las organizaciones sociales, las comunidades afectadas, por las afectaciones que ha generado Chevron en diferentes partes del mundo. Es una campaña o una jornada de movilización en la que muchísimas personas, muchísimos colectivos, organizaciones, comunidades afectadas se unen en una sola voz global para decir no más Chevron. Es una semana en la que se organizan diferentes actividades para mostrar cuál ha sido el abuso, la impunidad, para mostrar los daños que ha generado Chevron, sus actividades. Algunos ejemplos de esto son las afectaciones que ha tenido Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Otras han sido, por ejemplo, el impacto que ha tenido Chevron en las comunidades mapuche en Argentina. Otras también el impacto que ha tenido Chevron, sus actividades, sus refinerías en Richmond, en California, así como los impactos que ha tenido en Nigeria. Esos son solamente unos ejemplos, pero son ejemplos que muestran cómo los impactos que ha tenido Chevron no han sido solamente en algunos lugares del mundo, sino que han sido realmente globales. Y cómo esto ha afectado a las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, ancestrales, afrodescendientes, que les ha afectado en su vida, en su cultura, en sus formas de vivir, en su economía, en sus territorios, y que muchas veces se han visto con impactos en su salud, impactos en desplazamiento forzado, impactos en que no pueden vivir de la misma forma con su cosmovisión y su relación con la naturaleza en esos lugares. Y por supuesto la impunidad que esto ha causado, porque por más que en muchos casos se han iniciado juicios o se ha buscado vías legales para encontrar justicia para las comunidades, esta justicia no ha llegado a las comunidades. Entonces el Día Anti-Chevron es un momento bien importante para mostrarle al mundo qué ha sido lo que ha hecho Chevron, cuál ha sido el efecto que ha tenido en la vida de las personas, en la naturaleza. Y por supuesto también entendemos que Chevron es uno de los mayores contaminadores de las empresas transnacionales contaminadoras del mundo, porque al producir los combustibles fósiles y continuar con esto, está siendo una de las empresas contaminadores que continúa, a pesar de que ya tenemos acuerdos globales que exigen que se reduzca la contaminación, que se reduzcan las emisiones. Chevron continúa con su forma de contaminación. Entonces esto no es solamente algo que nos importe a las personas que directamente han sido impactadas por los abusos, por la Chevron, sino que esto realmente es algo que nos debe importar a todos, porque a todos, si no directamente nos está afectando, sí nos está afectando por el cambio climático. Cuéntanos, desde el 21 de mayo del 2014 que se instituyó formalmente el Día Anti-Chevron, ¿qué se ha logrado? ¿Qué pasos se ha dado? ¿Cómo el mundo ha reaccionado frente a estas acciones que ustedes globalizaron? Es importante que sepamos que aunque el impacto que ha tenido está cambiando el modelo de negocio de Chevron, lo que sí ha logrado esto es darle mucha más vida a los mismos pueblos. Entonces, esto ha generado un espacio de lucha junta, de lucha en la que todos estamos luchando en contra de estos abusos corporativos. Y al mismo tiempo, esto ha generado espacios de solidaridad. Solidaridad no solamente entre los mismos pueblos que han sido afectados por la Chevron, sino también entre otras comunidades que también han sido afectadas por otras compañías de combustibles fósiles, mineras, por agronegocios, etcétera, y al mismo tiempo también por la ciudadanía que está siendo mucho más consciente. Y lo que se ha buscado con esta jornada anti-Chevron es poder llegar a los oídos de los accionistas de la Chevron para que ellos tomen decisiones que realmente tengan medidas para que la Chevron se haga responsable por los daños, las afectaciones que ha causado en el medio ambiente, pero también a las poblaciones. ¿Se ha logrado alguna reacción de los accionistas o de algún accionista de Chevron? Estas movilizaciones son muy importantes porque aunque directamente no tengamos una respuesta inmediata de Chevron, de que van a cambiar sus formas, de que van a generar reparaciones, de que van a limpiar los desastres ambientales, de que van a pagar las deudas a las comunidades, de que van a dejar los combustibles fósiles bajo tierra, etcétera. Aún si no dicen nada de esto, si no hacen nada de esto, es muy importante que estos espacios de movilización se den porque estos espacios generan solidaridad
sociedad generan que haya conciencia social, que haya conocimiento de qué está sucediendo, de cuáles son las acciones y los impactos que tienen estas corporaciones, especialmente esta corporación Chevron. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la arquitectura que ha usado para mantener la impunidad en muchos de los casos? ¿Y cuáles son las demandas de las organizaciones, de las comunidades afectadas? Que es lo más importante. Es muy importante solidarizarse con ellas porque si somos más, podemos hacer más, podemos lograr más. Y también es bien importante que sepamos que el conocimiento hace también que los accionistas de esa corporación pues le exijan a esa corporación cambios. Y también una de las demandas que hemos tenido muy claras es que los financiadores no pueden mancharse las manos con los daños, con los abusos que Chevron ha cometido. Entonces muchas de esas demandas también son hacia los financiadores de la Chevron. Y eso también tiene un impacto en la imagen que tiene Chevron, en los recursos que logra conseguir Chevron y el que podamos hacer presión para que esto en algún momento cambie. Creo que es bien importante mantener la esperanza, pero saber que esta fuerza realmente viene de las comunidades afectadas. Como mencionas, no solo Chevron es una corporación internacional que contamina y ha contaminado en muchas partes del mundo. Hay otras empresas que también están contaminando. ¿Qué nos puedes comentar en torno al proceso que llevan ustedes, donde se plantea que ya pare el abuso corporativo? La campaña que paga los contaminadores es una campaña que se ha generado justamente porque no se ha dado solución dentro de las negociaciones multilaterales, no se ha dado solución a la crisis climática. Y la crisis climática la entendemos generada principalmente por las actividades de las transnacionales, corporaciones de combustibles fósiles, agronegocios y otras contaminadoras. Y esta campaña está mostrando que realmente debemos unirnos globalmente para demandar que los contaminadores no solamente reparen lo que han causado, que paguen lo que han causado, sino que además paren el extractivismo, que se dejen los combustibles debajo de tierra, para que así podamos empezar a tomar acciones climáticas que realmente solucionen la crisis climática. Coméntanos, Natalia, en qué países y qué actividades se van a desarrollar en estos días en el marco de esta campaña del Día Anti-Chevron. Quiero contarte que en esta semana o en esta jornada anti-Chevron vamos a ver muchísimas organizaciones, muchísimas comunidades haciendo movilizaciones, haciendo eventos de prensa para la prensa, generando material y contenido para los medios sociales. Entre esas tenemos una coalición en los Estados Unidos que se llama El Verdadero Valor de Chevron. Tenemos también la coalición Richmond or Power Coalition. Tenemos coaliciones en Nigeria y organizaciones en Nigeria como Kebekachi Women Development and Resource Center, que es un grupo de mujeres afectadas por Chevron en Nigeria. Y tenemos también, por supuesto, aquí en América Latina movilización no solamente de las comunidades afectadas como la Confederación Mapuche Neuquén en Argentina, en Patagonia, o como la UDAP, la Unión de Afectados por Texaco en Ecuador, sino también organizaciones solidarias y campañas solidarias como la campaña global para desmantelar el poder corporativo, que también hace visibilidad esta semana, también la campaña Que Paguen los Contaminadores, asimismo como muchas otras organizaciones que se hacen solidarias a este momento y generan contenido social y generan espacio. El Día Anti-Chevron, como lo decía anteriormente, se ha celebrado estos últimos 10 años. Este año es el 10º aniversario de la jornada Anti-Chevron. Se empezó con la coalición de Richmond or Power en California y también el Trucoso Chevron. Hicieron una acción enfrente de la refinería de Chevron en Richmond, California. ¿Cuál es su opinión respecto a esta propuesta ecuatoriana de dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, donde ya el Estado está explotando, pero sin embargo, luego de muchos años de lucha, la organización Yasunidos ha logrado de que este tema vaya a consulta popular, mismo que ya se desarrollará en el mes de agosto? ¿Cuál es su criterio al respecto? Creo que es importante celebrar
la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de aprobar la consulta popular sobre las operaciones petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Creo que aunque se tomó muchísimo tiempo, 10 años para llegar a este momento, es importante saber que este es parte de una lucha que permite que las comunidades tengan el derecho a decir no, que tengan el derecho a decidir, que tengan el derecho a tener la información clara y también a tener mayor transparencia sobre qué es lo que se quiere hacer en los territorios. Creo que las comunidades además nos han mostrado que son las verdaderas protectores, las verdaderas protectoras de los bosques, de los ríos, que en sus formas de vida son una con la naturaleza, las comunidades indígenas, las comunidades ancestrales. Entonces son ellas las que deben también decidir sobre la explotación del petróleo. Creo que también esto permite que se vaya generando una corriente que realmente muestra y prioriza los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de la naturaleza por encima de la explotación de los recursos o de la explotación del petróleo, lo cual hemos tenido en nuestra conciencia general, global, como la generación de un recurso económico. Aquí lo que se está priorizando es realmente la vida y no ese recurso económico, porque lo que realmente nos va a permitir continuar en este planeta es la vida, el mantener los bosques, el mantener los ríos, el mantener la naturaleza intacta, el dejar los combustibles fósiles bajo tierra. Muchas gracias, Natalia Rengifo, por compartir con la audiencia de América Latina y el Caribe estos criterios, estas acciones a nivel global que realizan en el marco de defender la vida, defender el ambiente, defender a los pueblos afectados y contaminados por grandes corporaciones como Chevron, entre otras, a nivel global. Les acompañó Víctor Gómez Barragán desde Radio Sucumbíos en la Amazonía del Ecuador. Víctor Gómez, comunicador social desde Radio Sucumbíos de Ecuador. Créditos para él y para los compañeros y compañeras de la emisora comunitaria del país sudamericano para este interesantísimo informe historizando y actualizando la histórica batalla de Ecuador, de su pueblo, contra la petrolera multinacional Chevron Texaco. Último paso de este programa, antes del cierre, la literatura. Apuntamos los micrófonos hacia la Biblioteca Universal Latinoamericana, nuestra compañera Mavi Sosa, con otro capítulo, con otro pasaje de la novela Memorias de un cimarrón, del cubano Miguel Barnet. Un testimonio contra la esclavitud. Yo vi de muchos horrores de castigos en la esclavitud. Por eso es que no me gustaba esa vida. En la casa de Caldera estaba el cepo, que era el más cruel. Había cepos acostados y de pie. Se hacían de tablones anchos, con agujeros, por donde obligaban al esclavo a meter los pies, las manos y la cabeza. Así los tenían, trancados, de 2 y 3 meses, por cualquier maldad sin importancia. A las mujeres preñadas le daban cuero igual, pero acostadas, boca abajo, con un hoyo en la tierra, para cuidarles la barriga. Les daban una mano de cuerazos. Ahora se cuidaban de no estropearle al niño, porque ellos los querían a tutiplén. El más corriente de los castigos era el azote. Se los daba el mismo mayoral con un cuero de vaca que marcaba la piel. El látigo también lo hacían de cáñamo, de cualquier rama del monte. Picaba como diablo y arrancaba la piel en tiritas. Yo vi de muchos negros guapetones con las espaldas rojas. Después les pasaban por las llagas compresas de hojas, de tabaco, con orina y sal. La vida era dura y los cuerpos se gastaban. El que no se fuera joven para el monte de cimarrón tenía que esclavizarse. Era preferible estar solo, regado, que en el corral ese con todo el asco y la pudrición. Total, la vida era solitaria de todas maneras porque las mujeres escaseaban bastante. Y para tener una había que cumplir 25 años o cogérsela en el campo.
Los mismos viejos no querían que los jovencitos tuvieran hembras. Ellos decían que a los 25 años era cuando los hombres tenían experiencias. Muchos hombres no sufrían porque estaban acostumbrados a esa vida. Otros hacían el sexo entre ellos y no querían saber nada de las mujeres. Esa era su vida, la sodomía. Lavaban la ropa y si tenían algún marido también le cocinaban. Eran buenos trabajadores y se ocupaban de sembrar conucos. Les daban los frutos a sus maridos para que los vendieran a los guajiros. Después de la esclavitud fue que vino esa palabra de afeminado, porque ese asunto siguió. Para mí que no vino de África. A los viejos no les gustaba nada, se llevaban de fuera a fuera con ellos. A mí, para ser sincero, no me importó nunca. Yo tengo la consideración de que cada uno hace de su barriga un tambor. Al carajo. Una crónica de la región. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Llegamos al final del capítulo número 13 de Al Carajo, 13º de la temporada 2023, año número 14 de este ciclo radiofónico de política, historia, noticias, música, cultura y literatura latinoamericana, de identidad latinoamericana, que hacemos desde la Radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y que se retransmite en medio centenar de radios en distintos países, de distintos lugares de Argentina, de distintas regiones de Chile, de Bolivia, de Uruguay, en distintos días de la semana y del fin de semana en la grilla de cada una de las radios, estratégicamente ubicada la palabra latinoamericana que proponemos, y también transmitimos desde nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, desde allí las emisiones en vivo, y ahí queda el archivo también con todos los capítulos de esta temporada y las temporadas anteriores. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción periodística. Mavi Sosa estuvo en las lecturas. Acabamos de escucharla con un nuevo pasaje de la novela latinoamericana que elegimos para esta temporada 2023. También estuvo presentando canciones y mezclando distintas hierbas de la identidad del continente. Estuvo Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, en esta oportunidad revisitando la Revolución de Mayo del ex virreinato del Río de la Plata. Y volvemos a mencionar a Víctor Gómez, compañero a través de quien compartimos desde Radio Sucumbíos de Ecuador, informe especial sobre el Día Mundial Anti-Chevron. Terminamos acá con la tarea, solo por ahora. Nos encontramos en nuestra próxima emisión para volver a poner a América Latina en el éter. Será hasta pronto. Esto fue Al Carajo. Muchas gracias por estar del otro lado. Alca, alca, alca. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí